Continuamos en Quienes Quieren a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Nos acompaña en este día el expresidente de la República, doctor Julio María Sanguinetti. Esas presentaciones suyas son como una ametralladora. Vio que la mantengo en el tiempo, ¿no? Sigo manteniendo la velocidad. Que el tiempo hay que aprovecharlo. Hace poco usted sacó su último libro, que pasó en febrero, a 50 años de golpe de Estado. Y entre otros conceptos que usted maneja en ese libro, habla de no se le puede cobrar cuentas al pasado porque son incobrables. Palabras más, palabras menos, usted utiliza esos términos. Hace pocos días hubo una nueva sentencia vinculada a los hechos que ocurrieron en el periodo dictatorial en nuestro país. ¿Eso es lo que usted está diciendo? ¿No se le puede seguir cobrando al pasado estas cuentas? No, yo lo que estoy diciendo es que el debate del pasado es importante para entender el presente, pero no es un cambio de facturas, ¿no? Entonces, el Partido Comunista, por ejemplo, el Partido Socialista, estuvieron a favor del golpe en febrero, a favor. Decían que el conflicto no era poder militar, poder civil, que el conflicto era pueblo con oligarquía, y que en el pueblo cabían los partidos políticos, los militares, etcétera, etcétera. El momento en que rompía la fuerza militar salteando cosas. Entonces, lo que quiero decir es que el revanchismo no es una buena cosa. El revanchismo es malo. Comprender la historia es imprescindible. ¿Pero una sentencia judicial asociada a esos hechos es revanchismo o no? Mire, yo no la califico, pero me parece que hay mucho de anacronismo en eso. Ha habido juicios complicados, no lo digo yo, lo han dicho hasta Tupamaro, como lo ha dicho Bonomi, lo ha dicho Mujica, en muchos casos. Y eso, hoy, a esta altura, pasados ya 50 años, no es lo mejor para la sociedad. O sea, ese tipo de sentencias no aporta, dice usted. Es una ilusión de justicia. Pero la justicia, 50 años después, ¿qué quiere decir? A gente vieja. La mayoría en este caso son presunciones. Entonces, la mayoría, yo no digo todos, pero... ¿Y eso entra en revanchismo? En algunos casos sí. Pero eso, por eso, fíjese, Fernández Huidobro, Mujica, no han sido revanchistas. Ha habido, sí, revanchismo político de muchos actores que han atizado constantemente ese fuego, lo han soplado para que hiciera llama y humo. Usted es abogado y ejerció como tal. ¿Es la misma justicia hoy en Uruguay que cuando usted ejercía como abogado o ha cambiado? Bueno, ha cambiado muchas cosas. El impacto de las redes y de los medios nomás también está ahí. O sea, el juez no está ajeno de usted. Cuando yo era procurador, no abogado, porque abogado fui poco, abogado fui en los tiempos de la dictadura nada más, que tuve que desempolvar los códigos. Me levantaba de madrugada para leer el Código Civil de nuevo y repasar como buen alumno. Hoy los jueces y ahora los fiscales tienen una presión mediática imponente y son un actor también protagónico. O sea, no logran estar ajenos, dice usted, a eso. Y cuando hay una presión muy fuerte. Yo creo que deberían ser lo más ajeno posible. Pero es difícil. Es difícil, sí. Por eso mismo en su momento la Corte de Justicia instauró un vocero para que no estuvieran los 5 miembros de la Corte hablando aquí o hablando allá. ¿Y se cobra el grito de la tribuna con esas redes presionando a veces? Bueno, para eso es que los fiscales y jueces tienen que preservar la independencia. Hoy se les está imponiendo un trabajo muy arduo, porque ya de por sí es difícil resolver. Si a eso le añadimos la presión mediática, la presión política, que llegan además al entorno, a la familia de ese juez o de fiscal, a los empleados. ¿Y puede torcer la opinión de un fiscal o un juez? Uno confía en que no. Pero, sí. Uno confía en que no. ¿Usted está viendo casos que está ocurriendo eso? No, yo diría que no. Pero vamos a hablar. La fiscal del caso Astesiano está sometida a una presión brutal. Y ahí va. Yo personalmente le aconsejaría que no use más el Twitter porque eso es para lío. Pero aparte de eso... ¿Le aconsejaría que se retire de este caso con todo lo que ha pasado con ella? No, yo creo que ella ha actuado bien.
y ha actuado con objetividad y ha actuado con seriedad y lo ha hecho bien y hizo bien también en sentenciar la responsabilidad de Astesiano. Y Astesiano fue uno más, como dijo ella misma, no fue el líder de esto, porque el tema de los pasaportes venía de los gobiernos anteriores. O sea, han sido procesados 2 cónsules. Es decir, cuando vino el nuevo gobierno, ese grupo, digamos, de coimeros de pasaporte cooptó al chanta que encontró. Usó la palabra chanta, que es muy argentina, pero todo el mundo sabe lo que quiere decir. Usted habla mucho con el presidente de la República, con Lacalle Pou. ¿Siente que esto personalmente lo afectó más que la pandemia? No hablo como país son cosas muy distintas, pero personalmente en el ánimo del presidente, ¿esto lo afectó más lo de Astesiano que lo de la pandemia? No se puede comparar cosas muy distintas. Una cosa es, afrontaron desde el gobierno una situación inesperada, y otra cosa es un episodio de este tipo. Que en condiciones normales hubiera sido un asunto de crónica policial, ¿qué pasaría? Pero como este buen señor era nada menos que el jefe de la custodia del presidente, adquirió un volumen político que en sustancia no lo tiene, porque acá no hay corrupción del gobierno. No hay corrupción del gobierno, no hay jerarcas de gobierno involucrados. Pero cuando habla con Lacalle Pou. Ahora sí. Vengo un poquito. Entonces, son cosas muy distintas e incomparables. Que en lo personal le afectó, sin ninguna duda. ¿Más que la pandemia? No lo puedo decir eso, porque son cosas muy distintas, son dimensiones. Usted cuando habla ve el talante de una persona, si está bien, si está mal, si está más o menos. No, usted habló en pandemia con él y habla ahora con él. Yo creo que nuestro presidente ha actuado bien a lo largo de todo el tiempo. Y que aún golpes como este no le han afectado en su gestión. Pero en su fuero íntimo no hay ninguna duda, lo ha dicho él sin ninguna duda, y eso se percibe, porque nadie es indiferente a una situación de este tipo que genera naturalmente. Usted tuvo colaboradores suyos que tuvieron dificultades también. ¿Cómo le afecta a un presidente de la República al momento de decir? Usted pasó por experiencias no de este estilo, pero similares. ¿Cómo le afectan a usted? Cuando va a decidir, ¿es el mismo decidiendo? No, afectan sin duda. Bueno, pero ahí está la categoría psicológica del personaje, su entereza para enfrentar las dificultades. Y luego están esas colectivas, como dice usted, la pandemia, que en este caso, además, absolutamente inesperada, una cosa rarísima, anacrónica. Había pasado ya el tiempo de las pandemias, sin embargo, la hubo. Y creo que eso consolidó el liderazgo presidencial de Lacalle, sin ninguna duda, porque respondió bien. Volviendo a su libro, usted ha sostenido en declaraciones también que el golpe de Estado en realidad se genera por la revolución que se intenta desde determinados sectores de nuestra sociedad, que no es una culpa original del gobierno, de los militares de la época. Cuando habla de esa revolución, ¿a quién pone como nombre de esa revolución? No, pero no hay que poner, no es el tema de cazar al responsable. Es una secuencia. Sí. El país llevaba años y años, décadas de política dura a veces, enconada a veces, pero sin violencia. Los Tupamaros generaron o incorporaron al debate político la violencia guerrillera, con métodos incluso terroristas, ¿no? Porque secuestrar al embajador inglés, por ejemplo. Imagínense hoy, se ha perdido ya la dimensión de lo que eran esas cosas. Secuestrar al embajador inglés y cambiarlo con los presos, o intentar cambiarlo con los presos. Secuestrar al fiscal de corte, que está tan de moda ahora. Entonces, secuestraron al fiscal de corte. Entonces, esa violencia, en pos de una revolución, esa violencia guerrillera fue generando el auge de los militares progresivamente. No excusa para nada los mandos militares el golpe de Estado. La responsabilidad de ellos en el golpe de Estado es inocultable. Pero si lo primero no hubiera existido, lo segundo no ocurría, o lo segundo ocurría igual. No, yo creo que no se puede hacer historia en contra de los hechos. Los hechos acá dicen sí eso. Es una secuencia de violencia política
se empieza en la guerrilla y terminan los militares. ¿Es secuencia o es excusa para los militares que los tupamaros No, hacían? ellos lo usaron como excusa. Excusa absolutamente absurda, porque cuando ellos dan el golpe ya no había Tupamaros. Los Tupamaros estaban todos presos. Es decir, estaban presos ya en el 71, en la elección del 71, ya estaban presos. Y ahí se produce la fuga, que fue un episodio... O sea, no son los responsables de que haya un golpe de Estado en Uruguay los Tupamaros, entonces. No se puede reducir así. Yo creo que un golpe de Estado requiere muchas causas. Hay algunas más determinantes. La violencia política, sin duda, es determinante. Usted dirá, bueno, la democracia estaba suficientemente fuerte. Está claro que no. Está claro que no, que había una economía que estaba en un tránsito difícil, había ya fenómenos de inseguridad, recambios de liderazgo. En el 64 habían muerto Luis Valle, Nardón, Herrera antes, etcétera, etcétera, etcétera. Había cierta fragilidad, no hay ninguna duda de eso. Pero los factores determinantes son estos. ¿Le duele que un colorado como Bordaberry haya disuelto las cámaras? Bueno, eso naturalmente que uno lo lamenta. El partido, en cambio, reaccionó en contra de todo esto. El partido como partido. ¿Pero le queda el dolor como colorado? Naturalmente, es un pesar histórico, digamos así. ¿Cómo no va a ser? Pero el Partido Colorado estuvo primero leal a las instituciones, porque ese es el otro tema. Nosotros apoyamos al presidente Bordaberry hasta el último día. Y lo apoyamos ¿por qué? Pese a las cuentas que podíamos haberle cobrado. Porque si el golpe fue en febrero, en octubre del año anterior habían llevado preso a Jorge Valle. Nada menos. Los ministros de la 15 nos habíamos ido. Éramos 3 ministros, Forteza, Pintorrillo y yo. Y nos fuimos. Estábamos afuera del gobierno. Sin embargo, seguimos apoyando el gobierno por lealtad institucional. El Partido Colorado siguió en esa actitud. Y por eso estuvimos enfrente a la arremetida militar, estuvimos cuestionando también el pacto Boiso-Lanza que hizo el presidente, y ni hablar todo lo que vino más tarde. Doctor Julio María Sanguinetti, expresidente de la República, gracias por ser parte de Quién es Quién. Gracias a usted. Gracias a usted por acompañarnos en un programa más. Le recordamos, como siempre, el horario principal de emisión de Quién es Quién, jueves 22:30 horas en Canal 5. Dios mete entonces, nos encontramos en un próximo Quién es Quién. Gustavo Nescayán, quien le habla de salud, le recuerda que esto ya es historia.